Como madre, entiendes todo esto y, para ser complaciente y hacer que su vida sea un poco menos frustrante, le das opciones. Escucho a las madres decirle a sus 18 meses de edad que gritar no es apropiado y que debería elegir usar su voz tranquila. Los escucho ofrecer a sus 6 años la opción entre jugar baloncesto o probar el violín o el piano. Como madres, esperamos que la oportunidad de tomar decisiones les permita a nuestros hijos sentirse más en control, un poco más adultos. A veces estas tácticas funcionan, pero a menudo no lo hacen. Los niños pequeños realmente tienen dificultades para saber qué quieren o qué es lo mejor para ellos. A veces darles una opción solo los frustra más. Entonces, ¿qué es una buena madre para hacer? Armando a tu hijo por la vida. Darle a los hijos un sentido de poder y control es muy importante, por lo que debemos ser cuidadosos y deliberados al hacerlo. No queremos frustrar más a nuestros hijos, eso nos hace la vida más difícil, pero queremos darles un mayor sentido de independencia a medida que crecen. A veces, como madres que hacemos por amor, tomamos decisiones que pueden inutilizar emocionalmente a nuestros hijos. A medida que nuestros hijos pasan los primeros años de la escuela primaria a los de la escuela intermedia, viven con una fuerte tensión interna. Dependen de nosotros si quieren nuestro consuelo, pero no quieren que nadie lo sepa. En algún momento de su desarrollo, incluso intentan convencerse de que no nos necesitan. Durante esos primeros años, los varones obtienen lo externo. Mensaje de que apoyarse en mamá es un signo de debilidad y para ser un hombre, necesitan separarse de nosotros. Independientemente de lo que pensemos o de lo que tratemos de decirles, este sentimiento es generalizado entre sus compañeros. A algunos niños pequeños no les gusta que sus madres los lleven a la escuela. Quieren viajar en el autobús, demostrando a sus amigos que no necesitan a la madre flotando en el fondo. Cuando se trata de deportes, quieren que seamos su fan número 1, pero no quieren que seamos Team Momo que nos guste que siempre hablemos con el entrenador sobre sus juegos. Ese tipo de participación de la madre puede ser enormemente humillante para los hijos. Nuestras intenciones de involucrarnos en las actividades de nuestro hijo pueden ser puramente afirmativas, pero esto no significa que nuestros hijos las perciban como tales. He visto a numerosas madres en los juegos de fútbol o béisbol de su hijo gritándole al equipo contrario o regañando a los entrenadores por no interpretar a su hijo lo suficiente. He visto a madres terminar los proyectos escolares de su hijo o mentirle a la directora que su hijo no estaba en una fiesta bebiendo y, por lo tanto, debería poder jugar en un equipo de fútbol, cuando claramente lo había estado, a pesar de saber que beber estaba en contra de las reglas del equipo. Cuando hacemos estas cosas por nuestros hijos, podemos sentir que los estamos ayudando, pero en realidad, estamos haciendo lo contrario. Cuando los cubrimos, les comunicamos que necesitan que luchemos en sus batallas, que no pueden depender de sí mismos. Si no tenemos cuidado, estos sentimientos pueden persistir en la virilidad. Tan difícil como es para nosotros tragar, mientras nuestros hijos maduran, dependerán más fácilmente de sus padres que nosotros. La conclusión es que un hijo percibirá a su padre como más fuerte que su madre. Quiere, y necesita, ver a su padre como más fuerte porque ese es su modelo a seguir para su inminente adultez. No quiere pensar en su madre como más fuerte, porque esto amenaza su masculinidad. Quiere ser más fuerte que su madre de muchas maneras, ya sea físicamente, emocionalmente o intelectualmente, y necesita esto para un desarrollo saludable del ego. Esto no quiere decir que sea chauvinista. Más bien, significa que necesita identificarse con su padre masculino más que con su madre femenina para descubrir su propia masculinidad. El amor y la protección de mamá eran buenos cuando él era un bebé. Pero en el momento en que se percibe a sí mismo como diferente de la madre, es decir, hombre, no mujer, cuando su madre lo rescata, eso lo hace sentir enormemente débil. Tener a su padre rescatándolo también es difícil para él, pero se siente mucho peor cuando su madre lo hace. Los errores que cometemos cuando queremos amar. Cuando Tim era un estudiante de último año en la escuela secundaria, jugaba fútbol en el equipo universitario. Su madre, Brenda, trabajaba a tiempo parcial como contadora, pero cuando ella no estaba trabajando, apoyaba al equipo. Condujo a todos los eventos, trajo comida para el equipo y aplaudió en voz alta en cada juego. Ella se enorgullecía de conocer a todos los jugadores.
También habló con frecuencia de la gran relación que disfrutó con Tim, diciendo que los dos eran muy cercanos. Tim salió un sábado por la noche y salió con sus amigos. Algunos de los miembros de su equipo estaban en la fiesta y todos tomaron algunas bebidas. Tim se emborrachó y llamó a sus padres a medianoche para pedir que los llevaran a casa porque no quería conducir. A la mañana siguiente, Brenda le dijo lo orgullosa que estaba de él por haber llamado a dar un paseo. Cuando Tim llegó a la escuela el lunes por la mañana, su entrenador de fútbol se acercó a Tim y le dijo que él y los otros miembros del equipo que habían estado bebiendo en la fiesta fueron suspendidos del equipo durante 2 semanas. Esa noche, cuando Tim llegó a casa y le dijo a Brenda lo que el entrenador había hecho, ella golpeó el techo. Ella llamó al entrenador e insistió en que Tim jugara. Simplemente había estado actuando como un adolescente normal, dijo, y después de todo, nadie se metió en problemas y nadie resultó herido. Era un buen niño. ¿Cuál es el alboroto? El entrenador se sintió tan intimidado por Brenda que se rindió y dejó que Tim y los demás miembros del equipo de la fiesta jugaran. Hablé con Tim poco después del incidente y pude sentir su vergüenza por lo que su madre había hecho. Tenía 17 años y vio a su madre manipular al entrenador e ignorar las reglas que Tim había aceptado cuando se unió al equipo. También recibió 2 mensajes peligrosos que Brenda nunca había intentado. No puedes manejar las consecuencias, entonces necesitas que mamá se deshaga de ellas. Y la regla del entrenador no se aplica a usted, aunque lo haya comprendido y aceptado. Este tipo de lecciones son las últimas que deberíamos impartir a las mentes adolescentes impresionables de nuestros hijos. Examinemos cómo habría sido este escenario si Brenda hubiera respondido de manera saludable. ¿Qué pasaría si, en lugar de mimar a su hijo casi adulto, ella le hubiera dado un hacha para usar en su propio nombre? Ella podría haber dicho: Tim, eres un hombre y esto es vida. Puedes lidiar con las consecuencias de tus elecciones. Habría tenido un ataque, probablemente habría gritado acerca de lo estúpido que era su entrenador, pero cuando terminara, puedes apostar a que habría aprendido una poderosa lección. Necesito empezar a actuar como un adulto y yo puedo. Puedes apostar a que esa lección hubiera ayudado a Tim a convertirse en un mejor estudiante en la universidad, un mejor trabajador en su futuro trabajo y un mejor esposo y padre. Lana también cometió el error de proteger a su hijo, Richard, de experimentar las consecuencias de su comportamiento. Con las mejores intenciones, ella, como Brenda, quería preservar la buena reputación de su hijo. Pero ella lo hizo demasiadas veces. Richard era tímido e introvertido. Tenía algunos amigos, pero en general se mantenía en la periferia de muchos círculos de amistad. Cuando tenía 16 años comenzó a salir con una niña y Lana estaba emocionada. Richard cayó duro por esta chica. Pasaba todas las noches enviándole mensajes de texto o llamándola. Los fines de semana, los dos eran inseparables. Estando cerca de su hijo y emocionada por el hecho de que estaba saliendo, Lana habló con frecuencia con Richard sobre su relación. Ella le preguntó cómo se sentía y lo alentó a ser un caballero para su novia. Pronto ella comenzó a cruzar fronteras sin darse cuenta. Estaba tan emocionada de ver a su hijo feliz que, sin darse cuenta, proyectó sus propias esperanzas en él. En su mente, los dos se casaron y comenzó a presionarlos para que se comprometieran a una relación más seria de lo que cualquiera de los dos estaba listo para tener. Ella los alentó a pasar más tiempo juntos y entrenó a Richard sobre cómo expresar sus sentimientos. Desafortunadamente para Richard, ella cometió el error que cometen muchas madres entusiastas al percibir que su hijo es mucho más maduro de lo que realmente era. Se relacionó con su novia cuando tenía 16 años, pero Lana lo alentó a actuar como si fuera un hombre adulto. Un día, la novia de Richard lo abandonó. Richard fue aplastado y Lana estaba furiosa. ¿Cómo se atreve esta chica a dejar a su hijo? Mientras Richard se refugiaba en su habitación, necesitando algo de tiempo a solas, Lana echó humo escaleras abajo. ¿Qué podría hacer ella para remediar esto? ¿Cómo podría restaurar la dignidad de su hijo?, se preguntó. Ella tuvo una idea. Abrió Facebook y escribió en el muro de la novia de Richard. Ella no le pidió permiso a Richard antes de hacer esto, error número 1, y escribió públicamente que Richard era demasiado bueno para merecer que lo abandonaran. Ella llamó a la niña unos pocos nombres y se despidió.
Puedes imaginarte lo que pasó. Los amigos de Richard leyeron el post. Algunos de sus amigos lo reprendieron y algunas chicas también se rieron de él, aunque algunos sintieron pena por él. Richard no solo sufrió el dolor de la ruptura, sino que ahora fue humillado frente a sus amigos. Las acciones de su madre lo hicieron ver y sentirse débil. Si recordamos la relación de Richard con su novia, podemos ver dónde Lana cometió errores. En primer lugar, ella estaba excesivamente invertida emocionalmente en el resultado. Ella se preocupaba por él porque él era tímido y cuando comenzó a salir, ella estaba tan emocionada que ella proyectó su propio entusiasmo en su hijo. Debería haberse sentado y haber permitido que Richard descubriera cómo se sentía él en lugar de transmitirle constantemente cómo se sentía ella y cómo pensaba que debería sentirse por la relación. En segundo lugar, ella realmente sobrepasó sus límites. Saltó a la mitad de su relación y entrenó a su hijo sobre qué hacer y cuándo hacerlo. Ciertamente, las madres deberían dar consejos, pero Richard no le preguntó a Lana por el suyo. Es mejor que las madres observemos y esperemos, y luego expresemos nuestra opinión cuando sea necesario, en lugar de asumirla desde el principio. Sus intenciones eran buenas, pero ella era demasiado agresiva. Tercero, Lana habló por su hijo. Ella no lo dejó hablar. No tenía nada que escribir en su muro de Facebook y no tenía nada que decir cosas malas sobre su novia. Esto fue sumamente embarazoso para Richard. Siempre debemos recordar actuar como padres, no como amigos de nuestros hijos. Al escribir en el muro de Facebook de su novia, ella habló por él tal como lo hizo uno de sus amigos. Toda madre está tentada a actuar como amiga de su hijo para mantenerse emocionalmente cerca. Tememos que si actuamos como adultos, nuestros hijos se sentirán distantes de nosotros y podrían sentir que no los entendemos. Pero actuar como sus compañeros siempre es contraproducente. Lana emasculó a su hijo en un momento extremadamente bajo de su vida porque se sentía protectora con él, esto es normal, y quería venganza, esto también es un sentimiento normal. Su error vino cuando actuó de acuerdo con sus impulsos. Su comportamiento le enseñó a Richard dos lecciones de vida muy perjudiciales. 1. No puedes hablar por ti mismo y 2. Necesitas que mamá te ayude con tus problemas de relación. Mamás, muchas veces, simplemente tenemos que retroceder. Esté ahí para su hijo si quiere hablar. Mire su cuenta de Facebook, pero nunca escriba en su muro o en los de sus amigos. Cuando evitamos que experimenten consecuencias o situaciones negativas, hagamos interferencias con ellos o nos racionalicemos por qué necesitan que intervengamos, aconsejemos y protejamos, creamos una dependencia poco saludable que los afectará durante mucho tiempo. A veces necesitan soportar el castigo o superar un momento difícil para crecer y entenderse mejor a sí mismos. Al retroceder, les entregamos su propio poder. Y la buena noticia es que retroceder no es terriblemente difícil, si conoce un par de secretos. Los ejes vienen en diferentes formas y tamaños. Primero, sin importar su edad, dale a tu hijo los desafíos físicos. Los niños responden muy bien a las demandas de este tipo porque cualquier cosa que puedan dominar físicamente los hace sentir fuertes y fuertes. Una de las maneras mejores y más fáciles de hacer esto es darle a su hijo tareas domésticas. Pídale que haga trabajos de jardinería con regularidad o que lo ayude en la casa lavando platos o sacando la basura. Dile que necesitas su ayuda. Puede quejarse o refunfuñar, pero no le prestes atención. Haz que te ayude en el jardín, pídele que vaya a la tienda de comestibles para ti o puedes optar por hacer lo que hice con mi propio hijo. Pedirle que comience la cena. Al hacer esto, mi hijo se convirtió rápidamente en un excelente cocinero. Cuando tenía la edad suficiente, compraba los comestibles, con mi tarjeta de crédito, los llevaba a casa y comenzaba a cenar, porque a veces tenía que trabajar hasta tarde. Esto no solo fue divertido para mí. Hágale un buen marido un día. Así que sé creativo con tu hijo cuando busques trabajo para él. No lo limites a trabajos masculinos tradicionales. Se sorprendería de cuántas maneras hay para que su hijo use sus habilidades físicas. Y recuerda, pedirle que haga un trabajo físico no es un castigo. Acércate a él como si le estuvieras pidiendo que haga un favor, porque sabes lo fuerte y capaz que es.
En segundo lugar, a medida que su hijo madura, debe comunicarle que puede hacer muchas cosas sin su ayuda, porque, y sé que esto duele, ante los ojos de un hijo mayor, la necesidad de su ayuda significa que es un enclenque. Cuando tiene 3 años, hacer que lo ayudes a cortar con unas tijeras es aceptable, pero cuando tiene 13 años, hacerte saltar y hacer su tarea por él a la primera señal de confusión lo hace sentir inadecuado. Sé que muchas escuelas son tan exigentes que muchos niños necesitan la ayuda de los padres. No estoy de acuerdo con esto. El hecho de que mamá o papá ayuden de manera rutinaria hace que un joven sienta que no puede lograr las cosas por su cuenta. Necesitar la ayuda de mamá y papá todas las noches no contribuye a una independencia saludable y, sin duda, perjudica la confianza en sí mismo de un niño. Entonces, si su hijo necesita ayuda de manera rutinaria, hable con sus maestros. Y si me ayudas, asegúrese de que haya trabajado duro en ello antes de pedir ayuda, porque cuando una madre se apresura a hacer por un hijo lo que puede hacer por su cuenta, se siente débil y emasculado. Desafortunadamente, con las mejores intenciones, hacemos esto todo el tiempo. Como madres, nos acostumbramos tanto a ayudar y criar a nuestros hijos que puede ser muy difícil saber cuándo retener nuestra ayuda. Es por eso que debemos ser muy cautos. Debemos cuidar a nuestros hijos y desafiarlos de maneras apropiadas para su edad. Es por eso que debemos ser muy cautos. Debemos cuidar a nuestros hijos y desafiarlos de maneras apropiadas para su edad. Es por eso que debemos ser muy cautos. Debemos cuidar a nuestros hijos y desafiarlos de maneras apropiadas para su edad. De la misma manera, debemos estar lo suficientemente atentos para reconocer cuando nuestros hijos realmente necesitan ayuda. Por ejemplo, si un hijo está luchando con el trabajo escolar, experimenta depresión o ansiedad, o tiene problemas en sus relaciones con los amigos, aunque es bueno enseñarle a tratar primero de manejar los problemas por su cuenta, si encuentra que puede, debemos asegurarnos de que se sienta cómodo pidiendo ayuda a un adulto. La madre de Tom sabía lo difícil que podía ser retener la ayuda. Cuando Tom solo tenía 8 años, tuvo una discusión con un compañero de clase porque el otro niño criticó al hermano menor de Tom. A Tom no le gustó el insulto y le dijo al chico que fuera a su casa después de la escuela para que lo dominara. A última hora de la tarde, el timbre de la puerta sonó, y la madre de Tom respondió. En la puerta delantera estaba el chico que había llamado a su hijo menor en la escuela. Ella lo saludó y le preguntó si podía ayudarlo. Sí. Estoy aquí para pelear con Tom, dijo el joven. Ella se sorprendió y se detuvo por unos momentos. Entonces, ella le habló tranquilamente al niño. Oh, ya veo. Bueno, Tom está en el patio trasero. Puedes ir por el lado de la casa. Cerró la puerta y, efectivamente, la otra niña de 8 años caminó hacia el patio trasero y encontró a Tom. Cuando los dos se encontraron, su madre miró desde la ventana de la cocina. Ella los vio intercambiar algunas palabras y luego se sobresaltaron a luchar. No se lanzaron golpes, pero después de rodar por el suelo un poco, la madre de Tom salió y declaró que la pelea había terminado. Ella le dijo al compañero que era hora de irse a casa. Tengo que confesar, como madre, cuando Tom me contó esta historia, me quedé sin aliento. Si un niño pequeño viniera a mi puerta queriendo pelear con mi hijo, no puedo decir que lo hubiera permitido. Probablemente hubiera traído a los dos niños a la cocina, les hubiera ofrecido algo de beber y tal vez algunas galletas para ponerlos de buen humor y hubiera discutido la situación con ellos. Habría tratado de convencerlos de que resolver una discusión sin pelear era una manera mucho más saludable de manejar el conflicto, o habría actuado según el plan B. Dejar a los niños al margen y llamar a la madre del visitante con enojo. Afortunadamente para Tom, yo no era su madre. Cuando me contó esta historia, muchos años después de que sucediera, dijo, mi madre fue mi héroe. La admiré incluso cuando era una niña pequeña y cuando ese chico llegó a mi puerta, mi vida cambió. En lugar de decirle al niño que se fuera a casa, mi madre lo envió de regreso porque sabía que necesitaba defender a mi hermano. Ella sabía que mi orgullo estaba en juego y no me lo quitaría. Después de que la pelea terminó, y realmente no era una pelea después de todo, me sentí en la cima del mundo. No solo podía manejarme, sino que también vi que mi madre también lo creía. Sus acciones me dijeron,
Tom, puedes manejar cualquier cosa. Creo en ti. Claramente emocionado de contar la historia, continuó hablando de su madre. A medida que crecí, me sentí muy agradecida de que ella hiciera eso. Cuando estaba en la universidad, recuerdo que a veces me sentía inseguro acerca de mis estudios. Cada vez que lo hacía, llamaba a mi mamá y ella me decía que podía pasar. Ella fue mi inspiración. Cuando me fui a la universidad, mi madre también regresó y luego fue a la escuela de leyes. Ella fue brillante y actualmente es juez. Ver lo que hizo y comprender cuánto creía en mis habilidades para lograr los objetivos que me había propuesto me inspiró a ir a la escuela de leyes. Esos 10 minutos de mi vida me cambiaron y cambiaron mi relación con mi madre. Estoy muy agradecida por lo que hizo ese día. Las madres somos padres desde nuestros instintos y esto suele funcionar bastante bien. Sin embargo, cuando se trata de criar a nuestros hijos, debemos entender la diferencia entre lo que necesitan y lo que queremos darles. Esa es la clave para criar hijos fabulosos. Tenemos que entender que como mujeres, vemos las cosas de manera diferente a como lo hacen los hombres y que nuestros hijos necesitan que actuemos de una manera que los aliente, no los debilite. En muchos sentidos, los hijos pueden ser deliciosamente fáciles de criar. A menudo están físicamente inquietos y necesitan moverse mucho, por lo que puede enviarlos afuera para que trabajen con su energía. Cuando están molestos, generalmente lo superan rápidamente y avanzan como si nada hubiera pasado. La mayoría de los niños no guardan rencor, porque simplemente no se les puede molestar. Siguen con sus asuntos. Si hay un problema, les gusta encontrar soluciones y resolver el problema. Necesitamos recordar esto y no interferir tratando de que aborden los problemas de la misma manera que nosotros. Cuando se trata de empoderar a nuestros hijos, tenemos muchas opciones. Al igual que la madre de Tom, podemos tomar la decisión de dejar que actúen según sus propios impulsos y no saltar a cada argumento que tengan. Podemos dejarlos luchar en el campo, sin gritarles a sus entrenadores, y podemos pedirles que realicen tareas que requieran que usen su fuerza física, como sacar la basura o rastrillar las hojas. Podemos hacer que vayan en bicicleta a la escuela en lugar de esperar que nosotros los manejemos o que ayuden a sus abuelos a hacer recados. Todos se benefician. Pero hay otras formas maravillosas en que podemos entregar a nuestros hijos el hacha que necesitan para navegar en su camino a través de la vida. Podemos enseñarles a desafiarse intelectualmente a sí mismos. En lugar de complacerlos por ceder a sus deseos de ver televisión o jugar videojuegos, podemos entregarles libros apropiados para su edad y luego preguntarles qué piensan de la historia. O mejor aún, lea el libro junto con su hijo y discuta preguntas o pensamientos que cualquiera de ustedes pueda tener sobre la historia a medida que avanza. Piense por un momento cómo es la vida en su casa a las 5 de la tarde. Acaba de regresar de recoger a un niño de la práctica de juego y está tomando unos minutos para hurgar a través de la nevera para averiguar qué en el mundo para cenar. Gimes porque tienes medio paquete de lechuga, unas pocas zanahorias y solo la suficiente hamburguesa para 2. Lo inevitable te golpea. Necesitas volver al auto. Tu hijo te observa hacer todo esto. Le dices que vas a la tienda y él gime porque se está muriendo de hambre. Entonces te sientes culpable porque realmente deberías haber estado más organizado y haber recibido comida el día anterior. Siempre nos sentimos culpables por algo. Tu hijo también está ansioso porque tiene 2 exámenes mañana y está nervioso. Necesita tu ayuda para estudiar porque simplemente no entiende su álgebra. Se sube al sofá y comienza a jugar con su PSP para pasar el rato mientras estás en la tienda. Sabes que necesita comenzar su tarea, pero no quieres que se frustre con eso, así que le dejas jugar el videojuego. ¿Qué acabas de hacer? Su decisión le dijo. Realmente no puedes entender las matemáticas sin mí, así que espera. Me necesitas. No quiero que te impacientes y, como soy una buena madre, te ayudaré a evitar eso. Jugar el juego. Esto puede parecer trivial, pero desde la perspectiva de un niño, es un gran problema. Estás creando un patrón de pensamiento con respecto a lo que él cree acerca de sí mismo. Sentado en el sofá, siente que no puede lidiar con la frustración y no puede hacer tareas intelectualmente desafiantes sin ti. Tú, por otro lado, estás cansado y no quieres una discusión.
Solo quieres tener la cena en la mesa. Pero con unas pocas reglas difíciles, usted lucha por ellas al principio, pero la batalla pasa una vez que su hijo acepta las reglas, lo cual hará si las mantiene, puede asegurarse de que su hijo se sienta más capaz, y no tanto. Enséñale confianza. La crianza comienza temprano. Habla con un buen maestro de secundaria y él o ella te dirá que uno de los mayores obstáculos que enfrentan los jóvenes es que una madre amorosa los incapacite. Cuando nuestros hijos están en primero o segundo grado, los vemos luchar con nuevas ideas y queremos ayudarlos. Al principio, les enseñamos a resolver sus problemas de matemáticas y, antes de que se dé cuenta, estamos comenzando y terminando los dioramas, los proyectos de arte y los informes de historia. Sentimos que tenemos que ayudar porque el mundo es competitivo y no queremos que nuestros hijos se queden atrás. Pero cuando hacemos esto, les comunicamos a nuestros hijos que su trabajo simplemente no es lo suficientemente bueno sin nuestra ayuda. Para cuando llegaron al cuarto grado, muchos de nosotros hemos fomentado una dependencia poco saludable de nuestros hijos. Muchas madres se sienten atrapadas entre tratar de enseñar a sus hijos a hacer las cosas por su cuenta y no querer que estén en desventaja académica porque otros padres de sus compañeros de clase están haciendo demasiado trabajo para sus hijos. Siento que en situaciones como esta, las madres deben acudir a la maestra y abordar el problema. La verdad es que los niños pueden obtener mejores calificaciones si sus padres están haciendo su trabajo, pero al final, todos pierden. Los niños que hacen su propio trabajo pueden obtener calificaciones más bajas, y los niños cuyos padres hacen su trabajo obtienen calificaciones más altas, pero estos últimos nunca aprenden cuáles son sus verdaderas capacidades. Una de las razones principales por las que las mamás intervienen y hacen demasiado por sus hijos es que lo ven luchando en un área determinada y piensan que la solución para él. Tal vez nuestro hijo es fuerte académicamente, pero parece físicamente diferente de los otros chicos de su clase. Un poco gordito o atléticamente torpe. Deseamos desesperadamente que nuestro hijo sea respetado y aceptado por sus compañeros, pero con demasiada frecuencia tratamos de obligarlo a que sea algo que él no es, alentándolo a jugar a la pelota cuando prefiere leer o sugerirle que pruebe un deporte de equipo cuando no quiere sentir lástima por nuestros hijos porque no encajan en la norma. Es diferente de sentir empatía, y pronto reciben el mensaje de que se merecen compasión. Empatizar con un hijo que carece de destreza atlética, fortalezas académicas o habilidades sociales significa que entendemos sus dificultades y reconocemos que harán que la vida sea más difícil para él. La empatía nos permite ser sensibles a sus problemas, pero no asumir la responsabilidad por ellos. Nos lleva al punto en que podemos entender las luchas a las que se enfrenta nuestro hijo, pero asegura que mantengamos los límites apropiados y saludables cuando enfrentemos estas luchas, límites que son críticos para el desarrollo saludable de su identidad como hombre. Digamos que su hijo es desafiado atléticamente. Él realmente quiere jugar al fútbol pero es rechazado una y otra vez por los entrenadores que dicen que no es lo suficientemente bueno para su equipo. En esta situación, una madre empática ayudaría a su hijo a comprender que ella sabe que él quiere jugar al fútbol, pero como esa no es una opción, quiere ayudarlo a encontrar un lugar mejor para que use sus energías. No diga talentos porque eso podría no ser exacto. Al manejar la situación de manera práctica y al ayudar a nuestro hijo a ver que tiene muchas otras maneras de divertirse, le enseñamos que no ser un talento en el fútbol no es un gran problema. La empatía nos permite entender su situación, pero no perjudicarlo al reaccionar de forma exagerada o hacerlo sentir como un fracaso. Sin embargo, si respondemos a esta situación sintiendo lástima por nuestro hijo y poniéndonos a la defensiva, le comunicamos que tiene la culpa de alguna manera. ¿Por qué otra cosa sentiríamos lástima por él?, se pregunta. La simpatía puede hacer que intentemos demostrarle a nuestro hijo que realmente no es un fracaso. El problema es que nuestros chicos ven a través de esto. Incluso sus mentes jóvenes pueden razonar que si ser bueno en el fútbol no es un gran problema, porque a mamá le molesta tanto. Cuando pasamos de empatizar a simpatizar con nuestros hijos, nos metemos en problemas. Donde la empatía nos impide asumir la responsabilidad de sus problemas, la simpatía no lo hace. La simpatía nos hace sentir pena por nuestros muchachos.
Y en el momento en que la sensación de pena por nuestros hijos se apodera de ellos, los colocamos en una mala posición porque ahora los percibimos como los más débiles, el niño con el ala rota. Una vez que pasamos a considerarlos en desventaja, comenzamos a tratarlos como tales. Un niño captará ese sentimiento y luego habrá problemas. Ningún niño quiere sentir que su propia madre cree que es débil. Al principio, la simpatía puede sentirse bien para él. Reconocerá que su madre lo ama y lo cuida. Pero con el tiempo, la simpatía puede ser paralizante. La mayoría de las buenas mamás no ven esto venir. Simplemente miramos a nuestros hijos, recoge las dificultades que están teniendo y quiere mejorar sus vidas. Si son vulnerables a ser intimidados, queremos asegurarnos de que nadie los lastime. Si no son muy populares con otros niños en su clase, si tienen un trastorno de aprendizaje, si la vida parece ser injusta para ellos, nuestros instintos son intervenir y hacer que las cosas funcionen para ellos. Pero hay que tener cuidado. Si se encuentra constantemente poniendo excusas para el comportamiento de su hijo o defendiéndolo ante otros, pregúntese si siente empatía o lástima. Entonces recuerda que sentir pena por él nunca te lleva a ningún lugar bueno. Solo le duele. Si tienen un trastorno de aprendizaje, si la vida parece ser injusta para ellos, nuestros instintos son intervenir y hacer que las cosas funcionen para ellos. Pero hay que tener cuidado. Si se encuentra constantemente poniendo excusas para el comportamiento de su hijo o defendiéndolo ante otros, pregúntese si siente empatía o lástima. Entonces recuerda que sentir pena por él nunca te lleva a ningún lugar bueno. Solo le duele. Si tienen un trastorno de aprendizaje, si la vida parece ser injusta para ellos, nuestros instintos son intervenir y hacer que las cosas funcionen para ellos. Pero hay que tener cuidado. Si se encuentra constantemente poniendo excusas para el comportamiento de su hijo o defendiéndolo ante otros, pregúntese si siente empatía o lástima. Entonces recuerda que sentir pena por él nunca te lleva a ningún lugar bueno. Solo le duele. Si su hijo vive con una desventaja percibida, o real, desafíelo a vivir lo más normalmente posible con su diferencia, o incluso utilícelo para hacerse más fuerte. Probablemente sentirá que está actuando contra su instinto materno haciendo esto, pero está bien. Sigue siendo lo correcto para hacer. Cuando Quinton era un estudiante de primer año en la universidad, comenzó a experimentar ansiedad intensa, a menudo despertándose por la noche con ataques de pánico. Al principio, no llamó a su casa para decirle a su madre, Andrea, pero pronto los ataques se volvieron tan severos que no pudo salir de su dormitorio. Cuando finalmente le dijo, Andrea condujo de inmediato 3 horas a su escuela para reunirse con él y ayudarlo a decidir qué hacer. Quinton quería abandonar. Estaba avergonzado de dejarle saber a sus compañeros de habitación o amigos lo que estaba sucediendo. Cuando Andrea llegó, lo encontró ansioso, delgado y pálido. Durante los siguientes días, hablaron sobre su ansiedad e hicieron un plan para que él viera a un buen consejero y un médico local. Andrea me dijo que al principio se sentía tan mal por Quinton que quería empacar sus cosas y llevarlo a casa. Ella dijo que le dolía tanto por él que sintió náuseas y no podía dormir. Mientras ella estaba con él en la universidad, él le admitió que había estado fumando mucha marihuana para pasar el día. Incluso lo habían atrapado en la ciudad con la droga y lo encarcelaron durante varios días. Dijo que se había sentido demasiado avergonzado como para llamarla. Pero no pudo dejar de fumar porque se sentía tan mal y la olla ayudó. Ella lo entendió, dijo, porque él estaba en tal confusión. Pero ella le dijo que tomar drogas estaba en el pasado. Cuando Andrea llegó a casa, me llamó porque no estaba segura de haber hecho lo correcto. Al principio, todo lo que realmente quería era traerlo a casa. Ni siquiera condené realmente su hábito de fumar. Sabía que eso lo había ayudado y él lo estaba pasando tan mal. Entonces algo me pasó cuando pasamos esos días juntos. Quería desesperadamente decirle que podía abandonar la escuela, pero no lo hice. En cambio, le dije que sí, que tenía mucha ansiedad, pero que iba a estar bien. Encontramos un médico y un consejero y le dije que necesitaba terminar las últimas 6 semanas de clases. Dije que la vida es difícil pero que lo que tenía era tratable y que haría todo lo posible para ayudarlo a recuperarse.
Como madre, entendí su impulso de disculpar su uso de la marihuana e incluso sentí pena de que lo atraparan y pasaran un tiempo en la cárcel. Y puedo decir que yo también me sentí tentado a meter su cuerpo de 19 años en el auto y llevarlo a casa. Pero como médico, puedo decirle que ella tomó exactamente la decisión correcta para Quinton en ese momento de su vida. Sí, tenía una gran ansiedad, pero cuando ella se acercó a ella de manera práctica y le ayudó a idear un plan para tratarla, se sintió aliviado. Si ella se hubiera acercado a él y le hubiera contado lo mal que se sentía por él y lo horrible que era que él sufriera ataques de pánico, y cómo debería volver a casa, habría sentido su lástima por él y esto habría hecho suya. Problemas mucho peores. Cuando ella le dijo a su hijo que seguramente él tenía la resistencia emocional para terminar el año, le comunicó que a pesar de su problema de ansiedad, él era fuerte. También le dijo que si bien lo entendía, fumar marihuana no era aceptable, incluso cuando él se sentía ansioso. En otras palabras, ella comunicó altas expectativas para su futuro sin condenarlo. Aunque se sentía dura y de corazón frío, le hizo a su hijo un enorme favor. Ella le dio un hacha cuando más lo necesitaba. Enséñale la responsabilidad. Debido a que los hombres generalmente no son los cuidadores principales en el hogar, se sienten seguros al permitir que su identidad quede vinculada a su trabajo, que es la lente a través de la cual la mayoría de los hombres adultos se ven a sí mismos. Incluso cuando los niños son jóvenes, ven la identidad de su padre como fuertemente vinculada a su profesión. Aprenden que trabajar es parte de ser hombre. El trabajo construye fuerza de carácter en los niños porque les permite sentirse realizados y orgullosos de sí mismos. A medida que maduran a lo largo de su adolescencia, el desarrollo psicológico saludable depende de la transición de ser dependiente de la madre a ser independiente, y tener la responsabilidad de algún tipo de trabajo permite que este proceso suceda. Los niños de tan solo 6 o 7 años se sentirán mejor al saber que se les confía para hacer ciertas cosas. Pero para muchos de nosotros, entregarle a nuestro hijo una lista de tareas nos hace sentir culpables. Nosotros somos los cuidadores, los que administramos nuestros hogares y brindamos un ambiente agradable para nuestras familias. Pedirle a nuestros hijos que trabajen puede sentirse contraintuitivo. Sin embargo, lo que tenemos que darnos cuenta es que, si bien los niños pueden quejarse y quejarse, necesitan tareas que realizar, tareas propias, para tener un sentido de pertenencia. Incluso los niños pequeños necesitan sentir que son parte integral de una unidad y que son necesarios. Cuando a los niños no se les pide que hagan nada en casa, les paguen o no, sienten que no son necesarios. Un niño que no tiene responsabilidades puede comportarse como un mocoso mimado, pero en realidad, está actuando porque es un niño frustrado, a veces solitario, que anhela pertenecer de manera importante a su familia. Aliento a las madres a que comiencen a encontrar pequeños quehaceres para que los niños hagan tan pronto como sean lo suficientemente grandes como para manejarlos. A medida que los niños maduran, el trabajo debería ser más difícil, más frecuente y, por lo tanto, más significativo. El trabajo se puede dividir entre las tareas del hogar y un trabajo remunerado fuera del hogar. Esto es particularmente importante para las madres solteras por varias razones. Primero, las madres solteras generalmente se sienten más culpables porque el padre no está cerca y muchas tratan de compensar haciendo la vida más fácil para sus hijos. Su culpa hace que trabajen más duro y pidan menos a sus hijos. Pero en esa situación, tanto la madre como el hijo salen perdiendo. El hijo pierde la importante comprensión de que se le necesita y que tiene un papel importante en la familia. Y mamá pierde porque está constantemente agotada y agotada. Entonces, para aquellos de ustedes que son madres solteras o madres que reciben muy poco apoyo de sus cónyuges, no priven a sus hijos de todos los beneficios que reciben a través de los años trabajando. Antes de salir de casa, es imperativo que tengan un fuerte sentido de logro y contribución, porque a medida que maduran, comienzan a vincular su identidad con su capacidad para producir un buen trabajo. Los chicos que trabajan duro se sienten mejor consigo mismos. Las madres fuertes les enseñan que sí, que siempre son amadas incondicionalmente, pero que trabajar duro es vital para ellas.
Muchas madres protegen a sus hijos de hacer tareas domésticas, razonando que los niños necesitan pasar su tiempo libre en deportes y otras actividades extracurriculares para poder ingresar a una buena universidad, o simplemente para divertirse. Si bien comprendo el deseo de ayudar a posicionar a los hijos para que alcancen metas a largo plazo, las madres debemos recordar que descubrir una pasión o habilidad no sirve de nada a nuestros hijos si no saben cómo cultivar una ética de trabajo. Sí, pueden aprender disciplina en un campo de fútbol, en un aula o en una sala de conciertos, pero en esos entornos están aprendiendo cómo mejorar algo a través de la disciplina y la práctica, y así ver una clara mejora en su desempeño. El trabajo que está separado de los deportes u otras actividades egocéntricas enseña a los hijos cómo perseverar simplemente porque es lo correcto. Si pasan la tarde rastrillando hojas, no recibirán elogios o una clara sensación de alguna mejora en una habilidad, pero tendrán una sensación de logro y el orgullo que se obtiene al ayudar a los demás y ser responsables. Muchas madres han llegado a creer que nuestras vidas se tratan de dar, proporcionar y entregar cosas a nuestros hijos. Hacemos esto porque hemos visto a nuestros amigos hacerlo y porque sentimos la presión de los compañeros para hacer lo mismo. Y algunos de nosotros lo hacemos porque, bueno, es más fácil que pelear con nuestros hijos. Nuestros hijos a veces discutirán sobre ayudar en la casa y, a veces, es más fácil hacer las tareas nosotros mismos y evitar la molestia de tratar de obligar a nuestros niños reacios a hacerlas. En mi experiencia, la energía es el principal factor limitante para una buena crianza de los hijos y lo entiendo completamente. Pero lo que debemos recordar es que hacer que los niños se inicien en este camino es la parte difícil, la parte que requiere más energía. Una vez que están acostumbrados a trabajar, la vida se vuelve más fácil. No tendremos que presionar y luchar durante los próximos años. Todo lo que tenemos que hacer es invertir la energía inicial para lanzarlos por ese camino. Los muchachos discutirán por siempre sobre no hacer tareas si saben que discutir les va a sacar de eso. Una vez que les informamos que rechazamos ceder y comunicamos que el trabajo es solo una parte de la vida, se dan por vencidos y sus responsabilidades simplemente se convierten en parte del ritmo de sus vidas. Las mamás me preguntan a menudo cuánto trabajo deberían hacer los niños a diferentes edades. Si no está seguro de lo que debe preguntar a su hijo, aquí hay algunas pautas para las tareas y tareas en el hogar que recomiendo para los niños. Para niños en edad preescolar, déles una tarea en la casa que deben hacer un par de veces por semana. Tal vez sea para ayudar a mover una carga húmeda de ropa de la lavadora a la secadora, para ayudar a recoger juguetes o para ayudarlo a barrer el piso de la cocina. Lo importante es elegir una tarea que pueda hacer una y otra vez. Esto lo ayuda a entrar en una rutina y sienta las bases del trabajo como parte de la vida. Para los años de la escuela primaria, déles una tarea que debe hacerse al menos 3 veces por semana, ya sea antes o después de la escuela. No tiene que tomar mucho tiempo. Puede clasificar los materiales reciclables en la casa, limpiar los platos de la cena, poner la mesa, etc. Idealmente, la tarea debería ser algo que no solo lo ayude, sino que también beneficie a todos los demás miembros de la familia. Esto le hace sentir que es una parte integral de la unidad familiar. Para estudiantes de secundaria y preparatoria, los niños deben realizar tareas diarias y pueden comenzar a recoger trabajo fuera de sus hogares. Si su hijo es demasiado joven para trabajar en una tienda, entonces puede preguntar a los vecinos si tienen trabajo de jardinería, pintura u otras tareas domésticas que deben hacerse. Tal vez hay una pareja de ancianos que necesita que se les limpie la calzada en invierno o que se corte el césped en verano. No estoy abogando porque los chicos pasen sus veranos completos trabajando y nunca divirtiéndose, pero ciertamente es posible combinar los dos. Lo importante es que durante estos años cruciales, cuando los hijos se están desarrollando independientemente, tienen algún trabajo que les da un sentido de capacidad y autonomía. Estas son cualidades extremadamente importantes para que los varones adolescentes las obtengan. Y un trabajo puede mantenerlos fuera de problemas. En mis 25 años trabajando con niños, descubrí que aquellos que trabajan o tienen algo en lo que se sienten invertidos beben menos, tienen mejor autoestima, tienen tasas más bajas de depresión y tienen una perspectiva más feliz de la vida en general. Con eso como base, entonces estarán mucho mejor preparados para sus años futuros cuando ya no vivan con usted.
Buenos trabajos aburridos. Uno de los grandes inconvenientes que las buenas madres hacemos por nuestros hijos es que nos esforzamos por evitar que se aburran y terminamos programándolos en exceso. Cuando mi propio hijo era un adolescente, quería que se diera cuenta si prefería ser un jugador de fútbol profesional, ir a los Juegos Olímpicos para competir en taekwondo, convertirse en neurocirujano, aprender a dirigir a un grupo de estudiantes en el desierto, como lo había hecho su padre a su edad. He aquí un consejo. Nunca lo obligue a hacer lo que su padre hizo, o conviértase en un ingeniero químico. Necesitaba probar todas estas cosas para elegir una, razoné. Entonces, ¿cómo demonios tuvo tiempo para trabajar? En mi opinión, era mi trabajo, como su muy buena madre, asegurarse de que entendiera su futuro antes de su segundo año en la universidad. Mis intenciones, como su madre cariñosa y entusiasta, eran buenas, supongo. Quería lo mejor para mi hijo. Pero lo que mis instintos, y amigos, me dijeron que era lo mejor para mi hijo, no lo era. Necesitaba un trabajo y necesitaba aprender a lidiar con el aburrimiento más de lo que necesitaba para averiguar si era lo suficientemente bueno como para ser un jugador de fútbol profesional. Una buena madre lo haría descubrir cómo manejar el estrés diario de la vida, cómo qué hacer cuando está aburrido, antes de presionarlo para que averigüe qué quería hacer cuando creciera. Pero, yo no quería que fuera superactivo porque creía que eso era lo que hacían las grandes mamás con sus hijos. Darles oportunidades, buenos momentos, aventuras y actividades, sin dejar espacio para el aburrimiento. Afortunadamente, para mí, descubrí una manera de combinar la responsabilidad con la diversión cuando su tía necesitaba ayuda en su cafetería un verano. Hacer café es un poco aburrido cuando eres un señor en la escuela secundaria, pero puedo decirte que en general, fue una experiencia maravillosa para él. Vi su cambio de actitud. Continuó jugando al fútbol, pero algo sobre ayudar a su tía, levantarse e ir a un trabajo que era un poco aburrido, trabajar duro y comprometerse con un horario lo hacía feliz. A menudo venía a casa del fútbol o de la escuela de verano, sí, lo tiré para que lo prepararan para ir a la universidad, de mal humor. Pero cuando llegó a casa del trabajo, su estado de ánimo era optimista. Esperaba que el trabajo fuera aburrido, así que lo hizo divertido. La práctica de fútbol, por otro lado, se suponía que lo haría más fuerte, mejor jugador y que costaba dinero. Cuando no pudo entregar, lo que con frecuencia hizo, se sintió decepcionado. Trabajar en una cafetería nunca falló en entregar porque lo hizo lo que quería que fuera. Empujarlo a la batalla. Cualquiera que haya pasado un tiempo alrededor de un hombre, independientemente de su edad, sabe que de vez en cuando los niños solo necesitan una pelea para ganar. A veces la lucha es física. A menudo es mental. De cualquier manera, los niños están programados para querer controlar situaciones y personas y, en particular, para defender lo que creen que es correcto. Esto es difícil para muchas mamás porque no todas estamos conectadas de esta manera. Claro, algunos de nosotros podemos ser muy asertivos e ir a la batalla cuando alguien a quien amamos está amenazado, pero según mi experiencia, los niños generalmente son más propensos a librar guerras que sus hermanas. Mira cualquier niño de 5 años que salga a jugar. En cuestión de minutos, encontrará una rama o una piedra para luchar contra un oso. Él construirá cosas y las destruirá momentos después solo para reconstruirlas nuevamente. Los niños son personas con motricidad gruesa y muchas veces esto se manifiesta en un deseo de luchar contra los enemigos. Necesitamos estar listos para abrazar este instinto y canalizarlo en una dirección saludable. Esto es importante no solo para ayudar a un hijo a deshacerse de la energía, sino también para desarrollar la confianza en sí mismo. Al contrario de lo que podría creer o leer, jugar videojuegos con temas de guerra no satisface de ninguna manera la necesidad de su hijo de tener una batalla para pelear. Los videojuegos violentos, las películas violentas o las canciones con temas violentos hacen que los niños se desensibilicen ante los demás y actúen de manera más agresiva a medida que envejecen. No les enseña compasión ni les da un sentido propio, poder masculino. Tenemos numerosos estudios que documentan los efectos dañinos de los medios violentos en los niños. Sabemos que observar la violencia repetidamente con el tiempo hace que los niños actúen más y sean más agresivos. 2. Participar en medios violentos no mitiga su deseo de pelear. Solo lo insensibiliza.
Muchas madres me preguntan si creo que está bien que sus hijos pequeños jueguen juegos de guerra con figuras de plástico. Algunos se preocupan cuando ven a sus hijos y los otros niños en el vecindario jugando juegos donde un grupo representa a los villanos y el otro a los héroes. A menudo, los niños recogen palos y fabrican pistolas de fantasía, lo que hace que sus madres se preocupen de tener al próximo una bomber en sus manos. A estas madres, les digo, relájense. Hay una enorme diferencia en el efecto que tiene la simulación en comparación con los videojuegos violentos. El primero utiliza la imaginación de un niño. Le permite liberar algunos de sus temores y temores. Bruno Bettelheim escribió extensamente sobre la necesidad de un niño de leer cuentos de hadas que traten temas de chicos buenos y malos, porque al escuchar una historia que trata sobre el bien y el mal, una historia con un héroe y un villano, le da a un niño la oportunidad de resolver conflictos internos sobre lo bueno y lo malo o lo correcto y lo incorrecto por su cuenta. Con la fantasía, puede imaginarse a sí mismo como el caballero que salva a la niña en apuros. Si ha leído sobre un rey cruel que es malo con sus súbditos, puede reconocer que quizás él también se comporte mal cuando tiene sentimientos de enojo hacia las personas en su propia vida. Debido a que puede reclutar activamente su imaginación, puede procesar pensamientos y sentimientos más profundos que quizás sean conflictivos. Puede imaginarse a sí mismo como el rey cabalgando por el bosque con una espada a su lado y un caballo debajo de él. Puede sentir cuán poderoso sería como rey. Sería bueno, piensa, pero entiende por qué el rey es malo. Entonces se pregunta si ser malo está bien, porque el rey era malo, o debería ser amable como su madre le ha dicho. El conflicto por su deseo de ser malo como el rey o amable, como su madre dice que es, crece. En última instancia, decide dejar que el rey se mantenga malo y que será agradable, porque la vida funciona mejor de esa manera. Este es solo un ejemplo de cómo la fantasía le permite a un niño resolver un conflicto de manera saludable. Esto no sucede cuando los niños usan videojuegos y actúan de manera reflexiva. Absorben mensajes e imitan comportamientos, pero nunca procesan problemas en un nivel más profundo. Enseñar a los hijos a ser asertivos y luchar por aquello en lo que creen toma muchas formas. Una parte importante de la autoestima de un niño se construye al aprender cómo defenderse y defender lo que él cree que es correcto. ¿Significa esto que debemos enseñar a nuestro hijo a derribar a los niños en el patio de recreo si lo golpean? No. Pero sí significa que le enseñamos a nuestro hijo qué hacer si siente que lo están aprovechando, maltratando o acosando. Tenemos tanto miedo de insultar a los demás que hemos hecho sentir a nuestros hijos que no pueden defenderse y, lo que es peor, que no necesitan defender a quienes los rodean y están siendo víctimas. He escuchado grabaciones de niños acosando a otros. A menudo, lo que es tan perturbador como escuchar las voces de quienes se están burlando de ellos es la falta de defensa proveniente de los niños que están observando. Ser malo es fácil. Intervenir y defender a los que son perjudicados es difícil. Y puedo decirte que si quieres criar a un niño que se convierte en un hombre que se siente bien con él mismo y con la vida, enséñale cómo luchar por aquellos que necesitan su ayuda. Si su hijo es alto y más grande que la mayoría de los otros niños de su clase, enséñele a tener cuidado con los niños más pequeños o con aquellos que son considerados nerds. A medida que crezca, anímelo a ser caballeroso. Cuando esté en la escuela secundaria, enséñele a vigilar a las niñas que pueden ser empujadas por otros. Y cuando esté en la universidad, aliéntelo a ofrecerse a acompañar a sus colegas a través del campus si es tarde en la noche. Por al ayudar a los demás, se sentirá mejor consigo mismo y aprenderá a ser más desinteresado. Afortunadamente, podemos enseñar a nuestros hijos a ser mentalmente inteligentes. El mejor lugar para comenzar es alertar a nuestros niños de que muchos de los mensajes que se reciben diariamente sobre ser populares, sexys, agresivos o irrespetuosos con las niñas pueden afectar la forma en que se ven a sí mismos. Así que primero debemos tratar de descubrir cuáles son estos mensajes y luego ayudar a nuestros hijos a combatirlos. Esta es una manera maravillosa para que los niños se involucren en la batalla, si lo desean. Estos son algunos de los mensajes tóxicos más comunes que reciben los niños, en los que puede ayudarlos a luchar. He recopilado todo esto de los jóvenes que he visto en los últimos 25 años. Tu hijo puede luchar con algunos o todos ellos.
podrás saber fácilmente cuáles son los que más te pegan en casa. 1. No soy tan inteligente como el resto de mis amigos. La mayoría de los niños maduran más lentamente que las niñas, particularmente en los primeros años de la escuela primaria. Los niños a menudo aprenden a leer más tarde que las niñas, tienen más dificultad para prestar atención en la escuela o tienen problemas con las ciencias y las matemáticas. Si están en una clase mixta, seleccionarán rápidamente a las niñas que aprenden más rápido. Dado que no entienden su propio proceso de desarrollo cognitivo, concluyen que son estúpidos. Significativamente, más niños que niñas están marcados como con dificultades de aprendizaje o con DA en el momento en que están en primero o segundo grado. 3. Los sentimientos de inferioridad y la falta de autoestima que puede causar esa designación pueden durar años. He tenido muchachos que me dijeron que una maestra les dijo una vez que eran malos lectores en un grado temprano y que la humillación que sentían al respecto se mantuvo con ellos durante toda la secundaria. Soy extremadamente cauteloso cuando se trata de etiquetar a los niños en los primeros años de la escuela primaria como si tuvieran problemas de aprendizaje, porque en muchos casos, simplemente necesitan más tiempo para madurar. Lo aliento a que defienda a su hijo y se asegure de que tenga el tiempo de crecimiento que necesita. Si un maestro o doctor quiere etiquetarlo como que tiene dificultades, esa persona debe poder probarlo. Porque una vez que un niño es diagnosticado, puede que no haya vuelta atrás. Lo mejor que puedes hacer con cualquier chico es evitar usar palabras como inteligente o inteligente. Simplemente no sabes, en esos primeros años, cuál será su capacidad intelectual. Es igual de dañino decirle a un niño que tiene talento antes de que sepa lo suficiente como para etiquetar a un niño como que tiene dificultades de aprendizaje. Si a su hijo le preocupa que no pueda mantenerse al día en la escuela, especialmente en comparación con las niñas de su edad, puede ayudarlo a desafiar sus sentimientos acerca de no ser inteligente. Enséñele que cuando esos pensamientos le vienen a la mente, que no puede hacer algo o que no es lo suficientemente inteligente como para resolver un problema, son solo pensamientos, no realidad. Enséñale que puede ignorar esas ideas negativas o contraatacar y hacer que desaparezcan. 2. No soy tan simpático como mis amigos, y, por lo tanto, no encajo. Si su hijo se siente así, su autoestima será pobre, independientemente de su edad. Por lo tanto, debes hacer dos cosas para ayudarlo a combatir esta idea. Primero, si su padre está dispuesto, pídale que aumente la cantidad de tiempo que pasa con su hijo. Los niños, especialmente los adolescentes, obtienen un enorme impulso de confianza en sí mismos cuando ven que su padre les presta atención. En segundo lugar, vea si puede provocar la idea de que no le gusta salir de él y luego ayudarlo a revertirlo. Esto es importante porque los niños deben comenzar a separar cómo se sienten acerca de sí mismos de lo que realmente es verdad acerca de ellos mismos. Los niños pueden sentirse desagradables cuando de hecho son muy agradables. Señale lo que es realmente maravilloso acerca de él. ¿Es valiente, paciente, empático, o un buen hermano? Intenta resaltar las cualidades de carácter en él de las que te sientes orgulloso en lugar de las cosas que hace bien. No quiere ser agradable por las cosas que hace, sino por quien es. Luego, enséñale que incluso si hay niños en su clase a los que no les gusta y que han sido malos con él, eso no significa que sea desagradable. Simplemente puede significar que no son los mejores niños. A medida que lo ayudes a identificar los pensamientos feos, también ayúdalo a reemplazarlos por otros positivos. De nuevo, esto requiere mucha paciencia, pero con el tiempo, realmente funciona. 3. Está bien si me acosan. Muchos padres me han comentado que ser intimidado es simplemente una parte de la vida de un niño. Es parte del establecimiento del orden jerárquico, razonan. Si bien esto puede quedar bien con algunos padres, ciertamente no le sienta bien a las madres. Somos los protectores de nuestros hijos desde una edad muy temprana, y sentimos que no solo es nuestro derecho proteger a nuestros hijos, es nuestro deber. Las historias sobre el acoso escolar se han vuelto mucho más frecuentes en las noticias en estos días, ya sea porque el acoso escolar se ha vuelto más común o porque solo ahora estamos informando sobre ello. Creo que es una combinación de los dos. La última década también ha visto la creación y el aumento de la intimidación en Internet.
Los niños ahora pueden acosar a otro niño frente a una gran audiencia de amigos a través de publicaciones en Facebook, tweets o videos de YouTube. La víctima ya no se siente humillada ante unos cuantos familiares, ahora se siente avergonzada frente a cientos de otros niños. Esto hace que el dolor emocional del bullying sea mucho mayor. La vergüenza y la humillación son dos de las emociones más difíciles para los niños, ya que son muy complejas. Impactan su autoestima, sus creencias acerca de sí mismo y sus creencias acerca de quienes lo rodean. Toda buena madre quiere proteger a su hijo de estas emociones, pero hacerlo puede ser complicado. Si no tenemos cuidado, podemos intensificar la humillación de un niño al tratar de pelear sus batallas por él mucho después de que tenga la edad y la madurez suficiente para manejarlo él mismo. Hay varias cosas importantes que podemos hacer para ayudar a evitar que nuestros hijos sean acosados y ayudarlos a recuperarse si esto ocurre. Primero, debemos enseñar a nuestros hijos a ser cortésmente asertivos. Algunos muchachos son naturalmente mandones. Otros son más sensibles y tranquilos. Sin cambiar la personalidad de un niño, lo cual no podemos hacer de todos modos, podemos influir en cómo interactúa con sus compañeros. Podemos entrenarlo para que hable por sí mismo sin ser demasiado agresivo. La mejor manera de hacerlo es preguntarle desde una edad temprana sobre sus sentimientos y deseos. Por ejemplo, después de visitar a la familia extendida, podemos preguntarle a nuestro hijo qué fue lo que más le gustó de la visita y qué no le gustó. Al preguntarle su opinión sobre asuntos importantes, comunicamos que sus palabras y pensamientos tienen valor. Esto no queremos decir que les preguntemos a nuestros hijos qué quieren todo el tiempo y luego se los damos. Simplemente significa que nos importa lo que piensan y sienten. Un niño aprende que él también debe valorar sus propios pensamientos y sentimientos. Al pedirle que verbalice los sentimientos positivos y negativos, lo estamos ayudando a practicar cómo decir cosas que de otra manera no podría expresar. Enseñar a su hijo a no tener miedo de los matones es también muy importante. Los matones se aprovechan de los niños que son tranquilos, obedientes, agradables y, a veces, un poco diferentes del resto de la clase. Pueden elegir al chico más inteligente, el que gana todos los premios. Y, a veces, simplemente eligen a quien les permite salirse con la suya. Los matones tienden a mantenerse alejados de los niños que los desafiarán. Si un niño mira a un matón, lo más probable es que el matón pase a un objetivo más fácil. Siempre debe estar atento a los signos de acoso escolar, especialmente porque los niños a menudo no les cuentan a sus madres cuando les sucede esto. Cuanto mayor sea el niño, menos probable es que se lo cuente a su mamá. Debes ser diligente en tu trabajo de detective. Observe si hay signos de abstinencia o si de repente no desea ir a la escuela. Si su hijo viaja en el autobús, puede rehusarse, aparentemente de la nada, a subirse a él. Si es acosado en el patio de recreo, puede pedir quedarse en casa todo el tiempo. Recuerde, la intimidación hace que los niños se sientan humillados y débiles, y cuando estos sentimientos se asientan en su interior, hacen que los niños se sientan miserables. Pero como los niños no salen fácilmente y dicen que se sienten humillados y avergonzados, las emociones reprimidas salen de lado. Por ejemplo, un niño puede sentirse malhumorado, sus calificaciones pueden disminuir, su interés en realizar actividades que antes disfrutaba puede desaparecer, o puede tener repentinamente arrebatos de ira por ninguna razón. Todos estos son signos de que podría estar sintiendo algo de humillación, y cuando los note, debería insistir un poco para ver si está siendo intimidado. Si descubre que esto es realmente lo que está pasando, primero debe evaluar la situación. Es importante no reaccionar de forma exagerada, ya que eso empeorará cualquier problema. Por ejemplo, si un niño acusa continuamente a su hijo de hacer trampa, eso no necesariamente constituye acoso escolar, especialmente si su hijo conoce al niño y no le importa lo que ese niño diga. Si alguien lo llama y le devuelve el nombre al ofensor, es posible que no califique, según el contexto y los insultos. Definir si su hijo se siente acosado realmente depende del efecto que el mal comportamiento del agresor tiene sobre él.
A menudo, los niños bromean de un lado a otro y nadie se ofende particularmente porque se conocen bien y sienten que están en pie de igualdad social. A veces, en nuestro empeño por defender a nuestros hijos, hacemos que los asuntos pequeños sean mucho más grandes de lo que realmente son. Si usted ha determinado que su hijo está siendo realmente humillado, es cuando necesita pasar al plato. Descubre los detalles del profesor o adulto a cargo. Si no te ayudan a resolver el problema, o si sientes que el agresor no ha sido reprendido adecuadamente, ve al director. Si el director te falla, ve a los padres del otro niño. Aliento a ambos padres a participar en este proceso si es posible porque, lamentablemente, muchas figuras de autoridad escuchan a los hombres más que a las mujeres. Cuanto más pueda presentar un frente unido como padres, mejor. Volvamos las mesas por un momento. ¿Y si descubres que tu hijo es un matón? Universalmente, los padres creen que su hijo podría nunca hacer cosas malas a los demás. Esta negación está arraigada en casi todos los padres que veo. ¿Qué hay en nosotros los padres que se niegan a ver todos los lados de nuestros hijos? Queremos que sean maravillosos porque son un reflejo de nosotros, y queremos pensar que somos maravillosos. Pero debemos superar esto. La humildad nos ayuda a darnos cuenta de que nuestros hijos pueden enfrentar la misma lucha que hacemos para ser siempre amables y sin prejuicios. Por mucho que no queramos ver sus faltas, debemos hacerlo, porque para ayudarlos a crecer en adultos felices y responsables, necesitamos ayudarlos a enfrentar y revertir las malas conductas. Si oye acusaciones de que su hijo es un matón, primero verifíquelos. Pregúntele a su maestro u otro padre de confianza. No le preguntes a sus amigos, porque pueden no decirte la verdad. Luego pregúntale a tu hijo si hizo lo que otros le han acusado de hacer. Esto es complicado porque estará a la defensiva, si es culpable, y puede mentir. Él no quiere decepcionarte y tampoco quiere sufrir las consecuencias. Puede que tenga que preguntar varias veces durante varios días, pero descubra la verdad. Una vez que determine que está haciendo cosas crueles a otros, debe aprender algunas lecciones. Ser malo siempre le duele y lastima a los demás. Si no le enseñas lo serio que es ser malo al dejarlo salir del gancho, paralizarás su crecimiento. Así que no dejes que eso suceda. Discuta su comportamiento, dígale por qué es absolutamente inaceptable y luego proponga el castigo apropiado. Esto requerirá que se humille y sienta humillación. Debe pedir disculpas, en persona es lo mejor, a la víctima y a los padres de la víctima. Luego, se le debe obligar a trabajar, perder algo de lo que disfruta o ser puesto a prueba. Si su comportamiento es tal que está suspendido de la escuela, entonces asegúrese de dejar el tiempo libre para usarlo. No se le debería permitir quedarse solo en casa y mirar televisión o jugar videojuegos. Esto es difícil para los padres y requiere cierta fortaleza interior, pero es una de las cosas más amables que los padres pueden hacer por un niño que actúa. Pero lo más importante es llegar a la raíz del comportamiento. ¿Por qué está siendo malo? Sin tratarlo como una víctima, porque esto también paraliza a los niños, hable francamente sobre los sentimientos. ¿Por qué está en crisis? ¿Por qué está tan enojado? ¿No siente compasión o empatía? Es posible que necesite un profesional que lo ayude, porque la mayoría de los padres no pueden obtener este tipo de información de sus hijos. Simplemente estás demasiado cerca de ellos, así que pide ayuda. Pero hagas lo que hagas, nunca te alejes de la verdad de lo que está sucediendo y de lo que tu hijo está haciendo. Mantener los ojos bien abiertos es una de las mejores habilidades de crianza que puede adquirir. Su hijo nunca llevará una vida saludable y feliz si le permite negar lo que está sucediendo. 4. Para ser cool, necesito tener sexo con varias chicas. Las madres pueden subestimar los fuertes mensajes que reciben los adolescentes varones acerca de ser sexualmente activos. A menudo parece que los hombres que tienen relaciones sexuales con varias mujeres son más machistas. Como su mamá, tú sabes mucho mejor. Existe una tremenda presión sobre los niños para tener relaciones sexuales antes de graduarse de la escuela secundaria. Y, muy importante, muchos niños se sienten mal consigo mismos si no tienen relaciones sexuales o si han tenido relaciones sexuales y terminó siendo una mala experiencia. Veo esta última situación con bastante frecuencia en los adolescentes varones.
Necesitamos estar listos para abordar los problemas sexuales con nuestros hijos. Es difícil e incómodo, pero hay que hacerlo, no solo porque existe una epidemia de enfermedades de transmisión sexual, sino porque muchos chicos adolescentes se sienten mal acerca de sí mismos si perciben que no son tan sexualmente activos como sus amigos. De hecho, a menudo los niños se jactan de la cantidad de parejas sexuales que han tenido, sean sinceros o no, para parecer más machistas que sus amigos. Si un niño cree que tener relaciones sexuales lo hace más viril y cree que sus amigos son más activos sexualmente que él, puede sentirse inferior. Y esto puede colorear los sentimientos de un niño sobre otras cosas a medida que crece. Pero ser demasiado activo sexualmente a una edad muy temprana también puede dañar su futura personalidad. Muy simple, si su hijo parece estar luchando con este problema, busque un momento para sentarse y hablar sobre los aspectos positivos de no ser sexualmente activo. Dígale que probablemente se sentirá al margen con muchos de sus amigos. Y ciertamente no hay nada de malo en decirle que muchos niños, incluso sus amigos, mienten sobre cuántos compañeros han tenido. Demuéstrele que al mantener el sexo, tiene más autocontrol y se valora a sí mismo más que ellos. Nunca hables de sexo de manera negativa. Siempre sea optimista y positivo. Si siente que odias el sexo o que sientes que es asqueroso, te desconectará en un nanosegundo. Y ciertamente no hay nada de malo en decirle que muchos niños, incluso sus amigos, mienten sobre cuántos compañeros han tenido. Demuéstrele que al mantener el sexo, tiene más autocontrol y se valora a sí mismo más que ellos. Nunca hables de sexo de manera negativa. Siempre sea optimista y positivo. Si siente que odias el sexo o que sientes que es asqueroso, te desconectará en un nanosegundo. Y ciertamente no hay nada de malo en decirle que muchos niños, incluso sus amigos, mienten sobre cuántos compañeros han tenido. Demuéstrele que al mantener el sexo, tiene más autocontrol y se valora a sí mismo más que ellos. Nunca hables de sexo de manera negativa. Siempre sea optimista y positivo. Si siente que odias el sexo o que sientes que es asqueroso, te desconectará en un nanosegundo. Recuerda, puedes darle una perspectiva sobre el amor propio y el sexo que un hombre no puede darle. Cuando le enseñes a respetar su propio cuerpo, dile cómo respetar el cuerpo de una mujer. Y dile por qué. Sus amigos probablemente hablarán sobre las chicas de una manera condescendiente, alardeando de que lo lograron con una u otra chica. Cuando escucha esto, puede sentir que está mal hablar de las mujeres de esa manera, pero se desensibiliza porque muchos de sus amigos aceptan este tipo de conversación. Entonces dile que no es aceptable. Si él tiene una hermana, pregúntale cómo se sentiría si sus amigos estuvieran hablando de ella de esa manera. La protección que siente si los imagina hablando de su hermana, u otra pariente o amiga cercana, es algo que debería sentir hacia todas las mujeres. Así que anímalo a tratar bien a las mujeres. Puedo prometer cuando lo escuche de usted, resonará en algún nivel y él no lo olvidará. Si su padre está cerca, es importante que él tenga en cuenta los problemas sexuales con su hijo. Los niños admiran a sus papás cuando se trata de muchos problemas, especialmente el sexo. Pero a menudo los padres dudan en hablar con sus hijos al respecto. O bien se sienten culpables porque tuvieron encuentros sexuales cuando eran jóvenes de los que se arrepienten, o porque son simplemente tímidos cuando se trata de hablar de sexo. Es muy importante que su hijo sepa, sin embargo, qué piensa su padre acerca de que él tenga relaciones sexuales. A los hijos realmente no les importa lo que sus padres hicieron cuando eran adolescentes. Les importa lo que sus padres piensen sobre lo que están haciendo ahora. Así que anime a su esposo a hablar con su hijo sobre los frenos. Puedes abordar el tema del sexo preguntándole a tu hijo si sus amigos están saliendo. Si él dice que sí, dígale que sabe que muchos niños de su edad son sexualmente activos y luego pregúntele si alguno de sus amigos sí lo está. No actúes como si piensas que estos son niños malos. Solo pregunte en un tono imparcial y sin prejuicios. A partir de su respuesta, podrá darse cuenta de cuáles son sus pensamientos sobre el sexo, e incluso podrá darse cuenta si él mismo está teniendo sexo. De cualquier manera, lo más importante es mantener la conversación. Más información sobre el tema de su hijo y el sexo se incluirá en el capítulo 8.
Su hijo puede sentirse incómodo, pero su incomodidad no debería impedirle hablar, porque el tema es importante. Puede hacer preguntas de lado si lo prefiere, en lugar de hacerlo de frente. Por ejemplo, puedes decir: si estuviera en tu lugar, me costaría mucho saber qué hacer con las chicas. Algunos chicos están teniendo sexo y otros no. También sé que la actividad sexual puede hacer que los hombres se sientan mejor o peor acerca de sí mismos. ¿Te ha pasado alguna vez? Lo más probable es que su hijo evite la conversación, pero siga hablando de todos modos. Los niños son aprensivos cuando se trata de hablar con sus madres sobre el sexo, pero una vez más, incluso si él no responde, continúe. Dígale que muchos niños sienten que necesitan tener relaciones sexuales para ser cool. Dile que esto no es cierto. Si se siente extraño acerca de sí mismo o preocupado por un problema sexual, destaque que esos son solo pensamientos y que puede cambiar sus pensamientos. En todos estos casos, es vital que lo armes con las herramientas para combatir los pensamientos negativos y reemplazarlos con otros positivos. Esta es una de las lecciones más poderosas que puedes impartir a tu hijo. Necesitamos que nuestros hijos puedan luchar y defenderse cuando tienen que hacerlo. Necesitan tener la confianza para confiar en sí mismos, incluso cuando no estamos allí. No hay mucho refuerzo positivo en los mensajes que la sociedad envía sobre los adolescentes. Los maestros bien intencionados los califican con problemas de aprendizaje demasiado pronto, los amigos en la escuela pueden convertirse en acosadores en cualquier momento, y los padres que rescatan a sus hijos pueden arrancar el centro de su ser. Las mamás que continuamente saltan para salvar a sus hijos y solucionar sus problemas también envían un mensaje: no puedes hacerlo sin mí. La gran mamá es una que le da un hacha a su hijo, le enseña cómo usarlo, y luego retrocede y lo deja. Capítulo 7. Eres su conexión con papá. Cuando era un médico joven, trabajé con un pediatra 30 años mayor que yo. Era bajo, un poco grueso en la cintura y brillante. Tenía un comportamiento que decía: me encanta escucharte. Nos escabullíamos en los estrechos pasillos de nuestra oficina y cada vez que lo veía, él tenía una sonrisa en su rostro. Aprendí mucho de él en el breve año en que trabajamos juntos, como lo hice en 3 años en el ajetreado hospital de niños al que luego me mudé. Aquí está la lección más importante que me enseñó. Él dijo: Meg, si una madre te trae a su hijo y te dice que algo anda mal, quédate en la habitación hasta que averigües qué es. Las madres conocen a sus hijos mejor que nadie, así que escúchalos. Siendo una madre joven en ese momento, me encantó ese consejo. Una y otra vez he encontrado que es verdad. Si una madre insiste en que algo está mal con su hijo, entonces generalmente tiene razón. En mi práctica, he trabajado duro no solo para escuchar a las madres sino también para ayudarlas a conocer mejor a sus propios hijos, porque como pediatra, lo mejor que puedo hacer por cualquier niño es ayudar a su madre y su padre. Puedo darle antibióticos o medicamentos para el asma a un niño y aconsejarles sobre los peligros horribles de fumar, pero con tanta autoridad como el título doctor me da, los que un niño realmente escucha son mamá y papá. Reconocer el poder de un padre en la vida de un niño fue un punto de inflexión en mi carrera porque cambió mi enfoque. Los pediatras están capacitados para centrarse en el niño. Se nos enseña, especialmente cuando tratamos con adolescentes, que podemos llegar a un niño cuando un padre no puede. Estamos entrenados para ser el aliado del niño. Si una niña de 15 años quiere un método anticonceptivo, es mejor que le demos una receta de anticonceptivos orales si sus padres no la obtienen por sí mismos. Pero si bien esto puede ayudarla a evitar un embarazo no deseado, lo que realmente es importante, lo que esa chica realmente necesita es un sistema de apoyo, alguien que le explique abiertamente por qué quiere ser sexualmente activa. Ella los necesita para ayudarla a comprender que su necesidad de amor y atención masculina se puede satisfacer de maneras más saludables y menos peligrosas. En otras palabras, ella necesita el apoyo emocional de un adulto, con suerte un padre, para ayudarla a navegar las presiones sexuales que siente en su cultura de pares. Si hago cosas por su hijo sin su conocimiento, no estoy ayudando a la niña a fortalecer su conexión con sus padres, que es lo que necesita a largo plazo. Gracias al año que pasé trabajando con mi maravilloso colega en una oficina de pediatría, aprendí a llevar siempre a la conversación a mamá y papá.
Te diré que al 99% de los niños con los que trabajo les encanta cuando hago esto porque quieren estar cerca de sus padres. No quieren estar escondiendo cosas. Ayudar a las madres y los padres a conectarse con sus hijos es el mejor regalo y el mejor plan de atención médica que puedo dar a los niños en mi oficina. En el hogar, las madres a veces deben jugar un papel similar en términos de llevar al padre a la conversación. Si adoras a tu hijo y quieres lo mejor para él o ella, recuerda siempre incluir a papá. Tus hijos buscan tener una gran relación con su padre. A veces esto es particularmente difícil para los niños y usted puede ser el componente clave para hacerlo más fácil. Los niños necesitan relaciones cercanas con sus padres, pero como a menudo no saben cómo facilitar esto, deben hacerlo. Como dije, he aprendido que lo mejor que puedo hacer por mis pacientes pediátricos es ayudar a sus padres, porque si los padres están más sanos, los niños están más sanos. Lo mismo ocurre en tu hogar. Si ayuda al padre de su hijo y tiene una relación más sana con él, le da a su hijo un tremendo regalo. Y si su relación es fuerte, tendrás mucho menos de qué preocuparte. Aprecio plenamente la dificultad que muchas de sus madres tienen para escuchar esto, pero mi trabajo no es hacer su vida más fácil. Es para hacerlo mejor. Estoy convencido de que si su hijo es más feliz, entonces usted será más feliz. Así que estoy dispuesto a decir cosas difíciles como esta. No puede ser todo para tus hijos. Solo podemos dar tanto como madres. Incluso si eres la mejor madre del mundo, lo que puedes proporcionar a tus hijos es, por naturaleza, limitado. Esto no es una crítica. Es simplemente la verdad. Tu hijo quiere una relación sólida con su padre porque necesita a su padre. Cuanto más pueda hacer para ayudar a que los dos se acerquen, mejor padre será para su hijo. Si quieres que tu hijo crezca para ser un buen hombre, él necesita tener una relación con un buen hombre. Él necesita experimentar lo que es ver a un buen hombre hablar, dirigir su negocio, e interactuar con su familia. Cuando ve que un hombre le habla con respeto, aprende que las mujeres deben ser respetadas. Dado que los niños son altamente visuales, ver a un buen hombre en acción lo ayuda a aprender a comportarse mejor que simplemente imaginar cómo debería actuar un hombre. Por supuesto, si usted es madre soltera, ahora está preocupada, especialmente si su hijo no tiene un padre en su vida. O si el padre que tiene no es un buen ejemplo a seguir. Estás pensando que tu hijo está condenado. Pero no estés ansioso. Él no es. Hay muchas cosas que puede hacer para ayudarlo, y abordaremos esto más adelante en el capítulo, así que espere. Para las madres que tienen un esposo o un ex esposo que está involucrado en la vida de su hijo, creo firmemente que si cambia su perspectiva de su papel en la vida de su hijo de uno donde lo hace todo a uno donde hace su parte y, luego, ayude al padre de su hijo a hacer lo suyo, cambiará el curso de la vida de su hijo. Nada le importa más a un niño que tener una buena relación con su padre. Olvida los deportes, a qué universidad asiste, qué cursos toma, o cuáles son sus calificaciones. Todos pasamos demasiado tiempo ayudando a nuestros niños a mejorar esos aspectos de sus vidas y olvidando lo que es mucho más importante para ellos. Ayudarlos a sentirse bien con ellos mismos y con la vida. Pero esto no es una hazaña pequeña. Se necesita mucha arena. Por suerte para nosotros, eso es lo que las madres hacemos realmente bien, las cosas difíciles. Lo que queremos de nuestras esposas. La mayoría de los hombres simplemente no le dan suficiente importancia a escuchar a las mujeres, y los niños, en sus vidas. Escuchan a colegas, amigos varones y algunas personas mayores, pero no son muy buenos para escuchar a las personas más cercanas a ellos. Mi esposo, por ejemplo, es un internista, y le encanta lo que hace. Es paciente y amable y muchas de sus pacientes le cuentan sus problemas. A lo largo de los años, esto ha sido difícil para mí, porque cuando regresa a casa ya no tiene la energía suficiente para escuchar una palabra que tengo que decir. Tal vez usted sea uno de los afortunados cuyo esposo llega a casa al final de una jornada laboral, le da un vaso de vino, le pregunta cómo fue su día y luego lo mira mientras escucha su respuesta. Si este es tu esposo, él es un ave rara y tú eres una mujer con suerte. El resto de nosotros, sin embargo, debemos lidiar con repetirnos y, a veces, perseguir a los esposos para que escuchen lo que intentamos decir. La escucha simplemente no es algo natural para la mayoría de los hombres.
Esto no sería un problema si no fuera por el hecho de que hay seres queridos en la vida de los hombres que a menudo necesitan toda su atención. Las esposas necesitan conectarse con su esposo. Los niños necesitan conectarse con su padre.